Hola, buenos días amigos, espero que estéis bien. Hoy quería hablaros de varios inventores supuestamente de energía libre y un poquito más en especial de Juan Ortigosa. Algunos de estos los miraremos más a fondo en otros vídeos, como por ejemplo Felipe Peña. Felipe Peña tiene un motor al que le ha realizado unas modificaciones que lo pueden hacer muy interesante. Bien, el vídeo se va a centrar básicamente en Juan Ortigosa, va a hacer un pequeño resumen del sistema de Juan Ortigosa, pero quería comentaros, por ejemplo, Edwin Gray. Edwin Gray era un americano, ya falleció, que diseñó su propio motor eléctrico en el que tenía unos inductores y unas baterías. A ver, el sistema era el siguiente: de unas baterías elevaba el voltaje pulsando la corriente y guardándolo a alto voltaje en unos capacitores. Cuando los capacitores los tenía a alto voltaje, liberaba esa energía en unos inductores que había diseñado él para producir torque en un rotor. Bien, según decía, al haber cargado los condensadores a un alto voltaje y una alta corriente y soltar un pulso muy intenso de energía sobre esos inductores que él había diseñado, producía torque y decía que recuperaba un 99% de la energía que había metido. No sé si era una forma de hablar o qué, pero lo que se estaba refiriendo es que podía producir torque sobre un rotor y recuperar parte de la energía que había aplicado. Con lo que podríamos decir que su idea es bastante similar a la de Juan Ortigosa, que también nos dice lo mismo. Nos dice que los inductores al fin y al cabo son una bobina de hilo de cobre. El hilo de cobre es bastante buen conductor y aparte un inductor lo que hace en realidad es generar un campo magnético a su alrededor que cuando colapsa devuelve energía. Entonces, tanto uno como el otro piensan que pueden cargar un inductor, generar un campo magnético a su alrededor, que ese campo genere un impulso o un torque sobre otros campos magnéticos cercanos y cuando lo dejan colapsar, recuperar gran parte de la energía que han metido. No toda, ninguno de los dos nos dice toda, pero sí una gran parte. En el caso de Juan Ortigosa estamos hablando que dice que porcentajes del 70%, pero que mínimo 50%, pero el 70% tranquilamente. Edwin, ya os he dicho, comentaba que podía recuperar, según él, decía un 99%. Yo lo creo que sería un poco exagerado. Henry Murray es otro inventor americano que él estaba especializado en lo que era en aparatos de radio y diseñó con una antena y una toma tierra. La antena la situaba, en vez de vertical, la situaba horizontal, a unos 10 metros de altura, entre dos postes, tendría unos 10 o 15 metros de longitud, y, según decía, captaba ondas y las transformaba en energía útil. Pero es que lo bueno es que tiene vídeos y demostraciones en las que con su aparato llegó a producir 50 kilovatios de energía. Lo logró incluso dentro de un submarino, que sabemos que es de metal y que muy pocas ondas atraviesan el casco y atraviesan el agua, pero de hecho él con su máquina, que se puede, hay una descripción, vamos a ver, está la antena y tiene unas cajas en las que no se sabe el circuito que tenía exactamente. Su hijo sigue hablando del invento, aunque él no sabe y ha estado toda la vida investigando a ver cómo funcionaba el invento de su padre, no lo ha podido recrear, pero en la época sí que hubieron personas que lo entrevistaron y que pudieron ver los elementos y los describieron. En una de las cajas había condensadores en serie, ¿vale? Tenía un rectificador, tenía bobinas, hay algunas fotos antiguas y está alimentando paneles con un montón de bombillas resistivas de la época, motores. Hay bastantes fotografías interesantes si buscáis por internet este nombre y energía libre. De Clemente Figuera, bueno,
¿qué vamos a decir que nos hayan dicho ya de Clemente Figuera? Su idea era espectacular. Analizando lo que sucedía en los alternadores, se dio cuenta que lo único que hay es, pues vamos a ver, se generan unos campos magnéticos y en el inducido son bobinas de cobre que lo único que hacen es acercarse a ese campo magnético o alejarse. Él comprendió que se podía hacer igual, y de hecho se hace, si tú tienes un imán y una bobina y la acercas y la alejas, se genera electricidad y pensó, bueno, ¿por qué no hago dos electroimanes? Mira, os lo voy a dibujar aquí. ¿Por qué no hago dos electroimanes? Y normalmente a este se le pondría una pila y con un motor lo acercarías y lo alejarías. Y eso produciría una salida de energía en este alterna. Pero él pensó, bueno, vamos a hacer una cosa. En lugar de ponerle corriente continua, porque no soy más inteligente y le pongo a este una corriente variable, va a generar un campo magnético variable que aumenta y disminuye, y es lo mismo que si aumenta porque se acerca y disminuye porque se aleja. Es exactamente lo mismo. Y con ese sistema, él lo hacía con otro aquí, ¿vale? Una señal alterna, una señal variable. Al fin y al cabo, de lo que se trata y de lo que él intenta explicarnos es que el campo magnético del inductor varíe, que sea muy intenso y que lo haga de manera rápida. Y si conseguimos un campo magnético que pueda variar de manera rápida e intenso, pues se podría producir inducción sobre una bobina inducida. Y es así. Eso sí produce inducción. El problema es que debido a las impedancias de las bobinas y problemas que todavía no hemos logrado solucionar, una máquina tan buena como esta, que él afirma que la tenían demostrada y superprobada y que estuvieron, vamos a decir, reproduciéndola y usándola durante muchos años y muchas patentes, no la hemos podido recrear todavía, ¿vale? Pero esa era su idea. Producir campos magnéticos variables para afectar a un inducido y obtener sobreunidad. De hecho, él decía que su máquina era autosustentable. De la energía que obtenían en este inducido, podían alimentar los inductores. Algo increíble. Bien, de ahí podemos pasar a Bacardit. Bacardit es ahora lo más. Lo que pasa es que el problema es que el hombre lleva una cantidad tal de matemáticas y la tecnología en sí debe de ser sencilla de recrear cuando no la quiere explicar, y como no la puede explicar, pues todo lo que nos explica no nos es útil. El día que, por la razón que sea, él ya pueda a lo mejor explicarse, pues el día que se explique diremos, ah, sí, sí, claro, ahora ya lo entiendo, sí, esto que nos comentabas del triángulo, esto que nos comentabas de tal. Yo no he podido entender demasiado de lo que explica. Pero por experimentos que yo he realizado, él dice que no es un circuito LC. Pero lo bien cierto es que podéis ver vídeos de un amigo mío que se llama Mortios. Bueno, Mortios es el apodo, ¿vale? El canal es Antonio Bailando Sin Espada. Si ponéis Clemente Figuera en YouTube, rápidamente os aparecerán Antonio Bailando Sin Espada. Si pincháis y luego intentáis buscar vídeos de él sobre cosas, por ejemplo, de Clemente Figuera y todo eso, también veréis que tiene unos vídeos de Bacardit en los que con circuitos LC en serie recrea unos experimentos que también hice yo tiempo atrás, pero no los subí a mi canal, sí se los mostré a él, y él los hace muchísimo más desarrollados y muy bien explicados, y se puede ver que se producen unos efectos muy similares a los de Bacardit, ¿vale? Al poner un condensador en serie con una bobina, lo que sucede es que la reactancia inductiva de la bobina, que hace que la corriente no entre, y los condensadores, que precisamente lo que pasa es al revés, que se cargan de corriente muy rápido,
pero no alcanzan un voltaje dentro de su interior de manera rápida, vamos a decir, se contrarrestan y de alguna manera se ayudan. ¿Qué pasa? Se ve que estas placas, de alguna forma, absorben la corriente, hacen como si fuese un aspirador y succionan corriente y consiguen que en la bobina entre la corriente de manera más rápida. Y eso produce en extremos de la bobina una diferencia de potencial más elevada de lo normal. Quiero decir, si tú haces este circuito calculando el condensador adecuado y la bobina más o menos adecuada, no es raro que te encuentres aquí, yo qué sé, 500 voltios. Te puedes encontrar voltajes muy elevados, 350, 400, 500 voltios, 600. Te puedes encontrar unas diferencias de potencial muy interesantes. Lamentablemente, nosotros no hemos conseguido lo que afirma Bacardi, que es que haya una potencia superior. Nosotros obtenemos un voltaje más elevado. El problema radica en que el condensador te permite que entre más corriente a la bobina, pero cuando tú quieres consumir a este voltaje, el condensador es un limitador de la energía. El condensador tiene una capacidad, vamos a decir que hayamos puesto uno de 1 microfaradio, ¿vale? Esa es la cantidad de energía de superficie, y aquí es lo interesante, que Bacardi también nos habla de superficie, de volumen. Bien, la superficie que tiene ese condensador es esa. Ha conseguido succionar la corriente muy rápido y al pasar la corriente más rápido por la bobina, de alguna manera te ha generado un voltaje más elevado. Pero no tienes chicha, no tienes corriente, porque el condensador está limitando, hace que la corriente entre más rápido, pero no te deja que entre más. Con lo cual, cuando quieres consumir corriente a este voltaje, no puedes consumir toda la que quieres, ¿vale? El tema es muy interesante y de hecho, Bacardi en algunos experimentos usa una cosa que se llama la palanca magnética, y en los vídeos del canal de mi amigo Bortios, Antonio bailando sin espada, que lo encontraréis más fácil si escribís en YouTube lo de Clemente Figuera, pues podéis verlo, que hace exactamente también lo de la palanca magnética y consigue que las bombillas se iluminen más y todo. Pero nos demuestra, y ahí es donde se pone un poco en tela de juicio a Bacardi, porque en realidad Bacardi también hace algunos experimentos con bombillas de LED que mi amigo ha descubierto que llevan dentro pilas. Y otra vez eso está muy relacionado con Bacardi, porque Bacardi en alguno de sus vídeos, si no lo ha borrado, podréis ver que hace el siguiente circuito. Mirad, de un generador de corriente alterna, vienen los cables y hace así, ¿vale? Y tiene aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí una bombilla. Una bombilla de 3 voltios, de 9 voltios. Y aquí una pila de 9 voltios. Y el circuito sigue, y aquí pone una bombilla de 230 voltios AC y cierra el circuito. Fijaros, a primera vista diríamos, esto va a explotar. Bacardi lo dice en su vídeo. Él enseña este circuito en el que conectamos a corriente alterna una bombilla de 220 y va a pasar la electricidad o por aquí o por aquí. Y cuando lo haga, si pasara por aquí, esta bombilla es de 9 voltios. Y si pasara por aquí, esto es una pila de esas pilas cuadraditas que hay, que tienen aquí, ¿sabéis las que digo? Esas del multímetro de toda la vida. Esas de 9 voltios, las de los multímetros, las cuadraditas. Bien. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay que saber que las pilas tienen una baja resistencia interna. Entonces, la corriente alterna puede atravesar por dentro de ellas. Y esto, de hecho, lo explica Bacardi con total sincereza. O sea, es sincero en el tema, la energía no va a pasar por aquí porque, lógicamente, la bombilla la reventarías.
La electricidad viene y se da cuenta que por aquí hay una resistencia y que por aquí hay un cortocircuito. Puede pasar más fácilmente por este lado. Entonces pasa por ahí y se cierra el circuito. Se enciende perfectamente esta bombilla. Se enciende perfectamente esta bombilla porque la está encendiendo la pila y dice que la pila no pierde capacidad. Bien, vamos a ver. Aquí pasan los 220 voltios y recordemos que es una onda senoidal. Bien, si está entrando por aquí el positivo, está recargando la pila. Aunque lo estemos haciendo a un voltaje muy elevado, la estamos recargando. Importante. El problema es que luego cuando se invierte la señal, le estamos metiendo por aquí un negativo y la estamos descargando. Como es a 50 Hz, la cargo y la descargo, sucede una cosa. Cuando está alimentando la bombilla, pienso yo que la estamos descargando, pero como viene un pulso semiciclo positivo, la recargas. Luego viene uno negativo y la descarga, pero si está descargada, cuando venga el positivo, la quiere volver a recargar. Eso es muy importante porque pudiera ser que estuviésemos todo el rato recargando esa bombilla. Puede ser que este circuito, digamos, no se apague, no se pare nunca. Con lo que podemos estar obteniendo esos 9 voltios y este trabajo, y a la vez haciendo funcionar esta bombilla, porque esa pila tiene tan baja resistencia interna que no supone un consumo excesivo. Pero sí es cierto que toda la energía que obtengamos por esta bombilla, aunque sea de la corriente alterna, se la estamos restando a esta porque al final está en serie. Lo que sale, lo que aprovechemos de la red sobre esta carga, se lo estamos quitando a esta otra. Es casi imperceptible, pero es así. Bien. Luego se pueden hacer mejoras. Esto a lo mejor, yo qué sé, podrías poner dos, una así. Esperad. ¿Vale? Y con un diodo, este sería en negativo y este sería en positivo, y aplicar la energía de una manera y de otra, con lo cual solo harías que recargar. Ya no habría el problema de que en un ciclo cargues y en otro descargues, ¿vale? Esto, lo que ya os digo, lo explica Bacardit en su vídeo. Y él nos habla también mucho de que la energía, vamos a decir que habla como de un triángulo, ¿vale? Esto sería la corriente y esto sería el voltaje, y que al final, según, ostras, el nombre de una mujer que él valora mucho y que ahora, lamentablemente en este momento estoy hoy espesito y no recuerdo, bien, pues que, bien, nos dice, si esto es la corriente, entiendo yo, y esto es el voltaje, pues que la corriente por el voltaje pues nos da la potencia, ¿no? Y que, lógicamente, si bajamos el voltaje, aumenta la corriente. Y si lo que hacemos es aumentar el voltaje, pues baja la corriente, pero que la potencia es la misma. Entonces, ¿cómo es que él consigue sobreunidad? Pues porque aumenta el volumen. No sabemos muy bien cómo, pero de alguna forma, pues por ejemplo, él cuando tiene su circuito con su diversificador de campo y lo que parece una bobina, que dice, mirad, por aquí tiene dos cables, pero que lo junto aquí no pasa nada. Y esto va al generador. Yo no lo sé, esto es una suposición. Pues de alguna forma consigue que la energía entre, y cuando la tiene dentro de la bobina, por ejemplo, imaginaros que él mete energía de la bobina, pero solo en media, ¿vale? De aquí ya está saliendo el cable de este punto, como si fuera sale ya el cable ahí directo. Entonces está cargando estas espiras. Pero a la hora de descargar esa energía de ese campo magnético, imaginaos que este hilo fuese más gordo
más gordo. Más espiras, pero más gordo. Al ser más gordo, su resistencia es muy inferior, mucho más gordo. Y cuando recoge, imaginaos que recogiera por aquí, porque se lo haya organizado con diodos, con transistores, con lo que queráis. Bien, lo que pasaría es que aquí tendríamos primero se genera aquí un campo, en la primera bobina. Y cuando colapsa, se genera mayor voltaje, porque recoge por un número mayor de espiras, pero como la resistencia no es superior, sería muy poquito superior, porque este hilo es de un hilo mucho más gordo, pues la corriente sería superior, porque habría aumentado el volumen. Una de las 1000 películas que nos podemos montar con el montaje. Esto podría ser simplemente un condensador, por ejemplo, para facilitar la operación. Pues fijaros de qué forma tan sencilla, se me acaba de ocurrir, genera un campo. Si todas las espiras fuesen del mismo grosor, la resistencia de todas las espiras habría que sumarla, con lo que habría una caída de corriente proporcional. Pero si lo hiciésemos, por ejemplo, así, la caída de corriente ya no sería proporcional, porque el hilo, al ser más gordo, tiene menor resistencia. Y si aplicamos la ley de Ohm, los mismos voltios, el mismo campo magnético colapsando, pero con una corriente, entre comillas, inferior, vas a recoger más potencia. Una de las películas que nos podemos montar. No la veo mala, la probaré. ¿Vale? Después podemos hablar de Honorio. Honorio, si miráis por internet, es un español, está ahora en Madrid, lo están cuidando un grupo de amigos de... Ostras, ¿cómo se llama la empresa esta? Estoy hoy muy espeso, perdonadme. Recuerdo, porque estuvieron haciendo una reunión allí hablando de energías libres y fui y tuve el placer de conocer a Emilio Pantoja. Desde aquí le mando un fuerte saludo. Y por lo que me consta, pues Emilio Pantoja y otros más están poniendo dinero para cuidar a este hombre, porque podríamos decir que está en la ruina. Y él tiene un aparato que genera energía también con antenas, ¿vale? Muy interesante. Con antenas también capta energía y tal. Dicen las malas lenguas que puede ser que lo único que tenga sea un inversor, que tenga una batería escondida por ahí y que genera un inversor y produce un voltaje elevado con el que puede alimentar aparatos, pero que no tenga sobreunidad. Sin embargo, él defiende que sí que tiene sobreunidad, ¿vale? Tesla, es que estoy acortando el vídeo porque se está haciendo largo, pero de Tesla hay quien dice que sí que consiguió la sobreunidad y hay quien dice que no. Tesla está muy relacionado con Juan Ortigosa. Juan Ortigosa también se ha fijado mucho en Tesla. Y parece ser que como la corriente alterna genera reactivas y todo eso, pues bien, Tesla consiguió transmitir, aunque sea con una central eléctrica que tuviera él, pero consiguió transmitir, creo que eran 30 kilovatios de potencia a 40 kilómetros de distancia sin usar cables. Hoy no saben. Cuando murió él, estuvieron los americanos intentándolo y poniendo medios para recrear ese experimento y no lo lograron. Tesla consiguió, aunque tuviera una central que diera esos 50 kilovatios, consiguió transmitirlos a 40 kilómetros y recogerlos allí, a aquella distancia. ¿Cómo? Cualquier emisora de radio, cuando tenemos una emisora de radio, sabemos que genera una señal. Y si tú te pones con tu antenita aquí al lado, recoges una potencia brutal. Pero si tú te pones a 40 kilómetros con tu antenita, la señal se ha dispersado y la potencia... Mirad, lo vais a entender enseguida. Imaginaos que esto es agua. Y yo hago aquí una onda. O sea, yo hundo el agua y levanto. Se va a generar una ola. La ola al lado de donde yo estoy moviendo es una ola muy alta. Pero se va aumentando el diámetro de ese círculo que se va formando, se va aumentando el diámetro y lo que sucede, ¿sabéis qué es?
que a lo lejos sigue habiendo ola, pero aquí cerca la ola era muy alta y muy baja, y conforme te alejas la ola es y cada vez más pequeña hasta que se dispersa. De eso también habla Clemente, o sea, Bacardí, y nos dice que sí, pero si eso se hace sobre una esfera, en un lado la onda es pequeña, pero en el otro lado se vuelve a juntar toda. Muy interesante. Bien, entonces, Tesla, ¿cómo consiguió a 40 kilómetros de distancia? O sea, para recoger 20 kilovatios a 40 kilómetros, quiere decir que si él estaba emitiendo aquí, y esto es el perímetro de 40 kilómetros, si aquí estaba recogiendo los 20 kilovatios, aquí también los podías haber recogido, y aquí, 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 por la teoría que os he explicado y esto no está en el medio, de la onda. Si haces aquí y mueves y haces ondular el volumen que dice Bacardí, la ola que va llegando aquí es muy pequeña, aquí es una ola grande, pero con la distancia, la ola, porque tiene que recorrer más distancia, y aquí más pequeñita. Si ahí estás recogiendo 20, aquí también, y aquí, 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 aquí. Entonces, ¿qué potencia estaba transmitiendo Tesla para en una circunferencia? Imaginaos la circunferencia, si es a 40 kilómetros de distancia, lo podéis calcular, la circunferencia, sabiendo el radio. ¿Sabéis el radio? 40 kilómetros. Pues imaginaos la circunferencia y poniendo aparatitos de Tesla cada 10 metros. ¿Qué potencia estaba transmitiendo? Escapa a nuestra comprensión, pero es así. Y Felipe Peña necesita un vídeo entero solo para él. Así que, como no he podido hablar de Juan Ortigosa y no he podido hablar de Felipe Peña en profundidad, lo haremos en el próximo capítulo. Nos vemos.